noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya comenzamos, es en la medianoche en Santiago de Chile y arranca un capítulo más de Así Somos. Como lo ven en pantalla, hablaremos de la crisis del agua, un recurso que creemos infinito, pero que en realidad ya en varias ciudades es de completa escasez. La situación es tremendamente grave, no nos tenemos que hacer los tontos. Se gasta agua todos los días de manera indiscriminada y a destajo. La gran pregunta que yo quisiera hacerles a continuación y que realmente no sé si nosotros tenemos la conciencia de aquello, y para la gente también que está en su casa, sabemos que se ocupan miles y miles de litros en artefactos, en elementos de vestuario, en una hamburguesa. Impresionante. Se pierden miles y miles de litros. No solamente, bueno, se utilizan, pero también se desperdician. Eso en honor a la verdad. Nosotros acá estamos en vivo y en directo como todas las noches para todos ustedes. Tenemos ahí en nuestra mesa, querido señor director, si mostramos un adelanto de lo que se viene a continuación en esta conversación a modo de complemento. Tenemos los objetos en particular, tenemos un pantalón de elementos jeans, cotidianos. Tenemos un cafecito rico, una hamburguesa, una tacita de arroz, una polera, zapatillas, zapatos y una bebida cola. Cada uno de estos artículos cuesta cientos y cientos de miles de litros de agua. Es impactante. Hablaremos de todo esto en nuestro capítulo de hoy. Estamos en vivo, aquí parte Conspiración Salfate. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director, querido compañero, de toda la gente que nos ve en vivo y en directo como todas las noches. ¿Qué es lo que sucede? Quizás en parte de la culpa, porque son muchos los agentes que aquí están inmiscuidos en esta terrible ecuación, de que no se ha hablado lo suficiente de la tremenda crisis, escúcheme bien, de la insospechada crisis que hay respecto al agua en este preciso momento. A fines del año 2018 comenzó un conteo en reversa de que en los próximos años, pocas décadas más, probablemente el agua sea el bien más valioso y más escaso al mismo tiempo de todo el planeta. Decía que parte de la culpa es que, claro, con un simple gesto de mano donde uno abre la llave de un grifo, ¿cierto?, de largar la cadena, ¿cierto?, o de darse una ducha, el agua sale sin problema. Entonces yo creo que inconscientemente queda esta sensación de que nunca se va a acabar. Hasta cierto momento esto era así. O más bien dicho, los cálculos parecían ser tan astronómicamente lejanos que nadie se preocupó de esto. Y una vez más, como un planeta, como una raza humana reaccionaria, la verdad es que el problema ya está instalado. Escúchenme, estamos en una cuenta regresiva y desde ya tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer como persona, como familia, luego como país y luego a nivel planetario, porque el agua se va a extinguir y muy rápidamente. Sepan ustedes que en el planeta 70%, 75% es pura agua. Le pusieron tierra, pero más que nada es agua, particularmente océanos. Son aguas saladas que necesitan ser tratadas para el uso de consumo humano. En tanto, el agua dulce, que viene, por ejemplo, de ríos, la verdad que eso es absolutamente importante. Es lo esencial para sostener la vida de cualquier organismo. Apenas corresponde al 1%, escúchame bien, del 100% de agua que existe en el planeta, el que sirve para beberla, el que sostiene la vida de todos y cada uno de nosotros. Ya hemos hablado que uno puede estar hasta semanas sin comer, ¿cierto? Sí. Con consecuencias más o menos terribles, pero no podemos pasar más de 3 días sin tomar nada de agua porque nuestro sistema organímico comienza a colapsar. Pues bien, solo el 1% del agua que existe en el planeta es capaz de sostener la vida de los organismos vivos. Tenemos un ejemplo, atención con lo siguiente, miren. Earth is the blue planet. There's no shortage of water. We have 326 million trillion gallons of it. Always have, always will. If you sucked up all the water on Earth, it would fit into this sphere. But 97% of it is salty and 2% is trapped in ice at the poles. So all of humankind relies on just 1% of that water to survive. That 1% of Earth's water that we all rely on, most of it is underground and really difficult and expensive to get to. So humans have mostly settled close to surface water, like rivers and lakes. Para que vayan entendiendo, ¿de dónde sacamos? A ver, mira, este es el dato que ustedes tienen que tener en cuenta y que acaba de cambiar la situación, el panorama para la humanidad. El 1% que siempre ha existido, no hay más, se estaba renovando siempre. O sea, ese 1% no se agotaba. Vale decir, oye, si es que siempre hubo un 1%, a medida que fue aumentando la población, fueron creciendo las ciudades, de alguna manera esto se iba a acabar. No.
no tenía que haber sido así, porque gracias a las lluvias, por ejemplo, se volvían a llenar todas estas fuentes de ríos, caudales, aguas subterráneas, ¿cierto? La necesaria y justa medida de deshielo de las aguas atrapadas en el Ártico. Finalmente, ese 1% siempre se mantenía igual. O sea, era un 1%, pero infinito. Pero el cambio climático trajo sequías, escasez de lluvia, derretimientos de los hielos que finalmente se mezclan con el agua salada, y lo que estaba ahí como una gran montaña de agua dulce para llegar y ser servida por el hombre, finalmente no nos iba a servir porque hoy día se mezcla con el agua salada. O sea, ese 1% que era hasta el infinito, cambio climático, comenzó ahora a disminuir y no sabemos si es que en algún momento se va a llegar a cero. Y si estamos hablando del cambio climático como uno de los factores alfa responsables de esta escasez de agua, me imagino que también los responsables somos nosotros. De todas maneras. Aquí muchas veces hemos puesto en el tapete que la verdad detrás del cambio climático tiene mucho que ver con el manejo del ser humano, por el contrario de lo que muchos han querido hacernos creer Por cierto. para que pensemos que nosotros no tenemos nada que ver, y en verdad están las industrias, están los gobiernos metidos, y ellos algo tendrían que hacer entonces. Pues, acá diste un buen punto, porque en realidad el ser humano es responsable al menos en dos facciones. Una, por la aceleración del cambio climático, pero podríamos decir, pero igual eso era inevitable y iba a pasar. Lo que nosotros no somos es exacerbarlo. Pero ojo, a medida que empezamos a crecer como población, no empezamos a cuidar el agua. Empezamos a tener más necesidades en la fabricación de implementos para comer, para vestirnos, automóviles, zapatos, ropa, etcétera, etcétera. Exacto. Y comenzamos a gastar más agua. Demasiado. Y el agua que gastamos es del 1%, porque el otro no nos sirve para fabricar cosas. Exacto, aumenta la población y aumenta también el nivel de producción de ciertos elementos, como tenemos acá en nuestro estudio, que ahora mismo Simón va a pinchar estos elementos que son fundamentales para esta conversación, porque se traduce en miles de litros de agua, aunque no lo creamos. De pronto nosotros tenemos que tener una imagen creada, asociada a un concepto tan importante como calentamiento global, cambio climático, crisis mundial del agua, y uno la ve como el agua en un estanque, en cuando un larga la cadena. Claro, cuando dejo el agua corriendo y me estoy cepillando los dientes. No son esos clásicos ejemplos que por lo general son de estructura, que son de base, y que uno dice, oye, no, es que yo, si cierro la llave bien en mi casa, perfecto, amigo. Pero en realidad lo que están viendo acá en el estudio, en esto se traduce en cientos de miles de litros de agua en un pantalón, en una zapatilla. Y ahí también un poco, para mostrar estos ejemplos, generar un poquito de conciencia, Jaime, respecto al tema. Es que yo creo que ese punto... A ver, yo creo que ese es el punto, yo creo que ese es el punto crucial, y te voy a dar el crédito a ti, Alfredo, porque creo que tú lo has mencionado más de alguna vez. Yo creo que tiene que ver con el tema de cómo se ha estructurado la economía en el mundo. Y lo complejo es cómo también los seres humanos no solamente somos culpables del cambio climático o de acelerarlo, como tú bien mencionabas, Carla, sino que finalmente hemos establecido una trampa donde no sabemos cómo salir tampoco. Una trampa. Una trampa. Muy bien, buen juego de palabras. Porque no sabemos cómo salir. Porque en definitiva, todo esto que nosotros estamos viendo también sostiene la economía mundial. Y sostiene y estructura la economía mundial. Entonces el consumo, por ejemplo, porque uno podría decir, bueno, no solamente tengo que tener conciencia en salvaguardar el agua propiamente tal, sino que efectivamente tengo que tener conciencia en qué tipo de ropa ocupo, cuánto gasto